Federación y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que el asunto que ha sido referido por la Presidencia se incorpore a la agenda del día de hoy. Quienes estén porque se incorpore, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén en contra, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señor presidente. El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se dispensa la segunda lectura del dictamen a efecto de que se ponga a disposición de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se someta a discusión de manera inmediata. Quienes estén por la afirmativa, por favor, levanten la mano. Quienes estén por la negativa, por favor, levanten la mano. Sí se autoriza, señor presidente, la dispensa de la segunda lectura. Para presentar el dictamen a nombre de las comisiones dictaminadoras se concede el uso de la palabra al senador Omar Fayad Meneses, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado. Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Hace ya más de un año que propuse un proyecto de ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, con la presentación de una iniciativa de ley de corte penal, precisamente para atender este tipo de conductas. Durante estos meses han sido muchas horas de revisión del proyecto de decreto ya por las dos cámaras, por todos los grupos parlamentarios, para buscar finiquitar con un trámite que permitirá llenar un vacío legal que ha facilitado que los delitos en materia de hidrocarburos sigan creciendo, con el consecuente riesgo de daños a la población de las zonas aledañas en donde se realizan las tomas clandestinas ante los derrames y explosiones que se generan, el daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo, al ambiente por los mismos derrames. El daño patrimonial de los particulares que se ven afectados por productos adulterados, fraude en las operaciones comerciales que se realizan con la gasolina, diésel, gas licuado, gas natural, y el daño al patrimonio de la nación, en donde tan solo por la sustracción ilegal que se realiza a través de tomas clandestinas representa una pérdida del orden de los 40,000 millones de pesos al año. Escucharon bien, compañeras y compañeros, 40,000 millones de pesos al año. Conducta de robos de hidrocarburos que desde el crudo hasta sus derivados, así como la gasolina y el diésel, no solo es una conducta de pequeños delincuentes que buscan autoabastecerse ilícitamente. Estos delitos se han convertido en una importante fuente de ingresos para la delincuencia organizada ante las altas ganancias que les generan y el poco riesgo que corren por la fácil evasión de la acción de la justicia ante la falta de tipos penales y las penas irrisorias a las que se enfrentan cuando llegan a ser atrapados y su caso llega a un juicio. Con las modificaciones realizadas y que hoy ponemos a su consideración, se ha enriquecido el proyecto de decreto contemplando en gran medida el abanico de conductas delictivas,
las sanciones que permitan inhibir en la mayor medida de lo posible la comisión de estos delitos, en irrestricta protección de los derechos humanos y el cabal cumplimiento de los principios constitucionales. Con este dictamen, que si es aprobado nos permitirá contar con una nueva ley, una ley vigente para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos, con la creación de tipos penales con los que se sancionará a quien sustraiga, comercie o trafique en todas sus modalidades, adultere, suministre u oculte hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos, y esto sea sin derecho y consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con estricto arreglo a la ley. El incremento en las sanciones de prisión y pecuniarias, en donde se contempla una pena que puede alcanzar los 25 años de prisión y como sanción pecuniaria hasta 25,000 días de salario mínimo vigente. Trasladado esto, sin duda, en el marco de la iniciativa de desindexación que se aprobó en días pasados. Es de resaltar que se ha hecho eco de la demanda que día a día externa a la ciudadanía al ir a cargar combustible para su vehículo y la incertidumbre de que realmente está recibiendo lo que está pagando, que derivó en la sanción por la venta de litros de gasolina incompletos, cuando la cifra de merma alcance niveles superiores al 1.5 de lo que se marca en los instrumentos de medición y al 3% en los casos de venta de gas licuado de petróleo y gas natural, que representa un quebranto anual para los consumidores que alcanzan cifras muy considerables en lo individual y que se agrava al considerar el cúmulo de vehículos que circulan en nuestro país, así como el hecho de que la gran mayoría de las casas y los negocios consumen gas licuado de petróleo o gas natural. El mercado ilícito de combustibles se ha incrementado significativamente. En 2013 se presentaron 3,267 denuncias. En el 14 fueron ya 5,090, lo que representa tan solo en esa fecha un aumento del más del 55.8%, y en el conteo al 31 de octubre de este año, al 2015, se han presentado 5,561 denuncias, en las que se incluyen las averiguaciones previas y los procesos que se han iniciado por las tomas clandestinas. Paralelamente, se presenta una reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para garantizar que cuando en estos delitos se perfeccionen los supuestos, pueda sancionarse bajo esta modalidad. Es conveniente resaltar que este proyecto de decreto se ha venido trabajando y modificando a través de recopilar opiniones de expertos que conocen de estos delitos, de las distintas posturas de los grupos parlamentarios para asegurar una ley acorde a la ideología de todas y todos los legisladores y para servir mejor a México. Se escuchó a la sociedad, a las organizaciones y a todos los que quisieron aportar en este esfuerzo. Las senadoras y senadores estamos conscientes de la gravedad del problema, por lo que juntos todos, reunidas todas las fuerzas políticas, debemos incrementar nuestro esfuerzo, que ampliado con los de la colegisladora, logremos poner un punto final a este delito que no solo afecta gravemente la economía nacional, sino que, como ya se ha dicho aquí, también pone en riesgo el medio ambiente y la vida y la salud de muchas familias mexicanas. Por todo ello, las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios Legislativos, Segunda y de Seguridad Pública, determinamos, después de revisar los argumentos que dan justificación y procedencia a las modificaciones, allanarnos a estas para dictaminarla en sus términos sin presentar absolutamente ningún cambio.
Esto significa, hoy les pedimos las comisiones a través de este dictamen, aprobemos en los términos que nuestras compañeras y compañeros diputados lo enviaron a esta Cámara. Resulta muy importante porque de esta manera hoy damos vida, hoy damos cauce a esta nueva legislación en materia penal que permita la mejor tipificación de estas conductas criminógenas que ponen en riesgo la vida de las personas y la economía. También va a permitir, sin duda, darle mayores instrumentos a la autoridad para que pueda castigar a quienes cometen estas conductas. Porque hoy día nos hemos percatado que las organizaciones criminales, que las bandas del crimen organizado tienen verdaderas unidades específicas, especiales, dedicadas al tema del robo de hidrocarburos, como si fueran un corporativo. Hoy tienen esta situación y por eso hemos dictaminado en comisiones en sus términos esta minuta de la Cámara de los Diputados, que tiene su origen en el Senado de la República, que gozó de una amplia mayoría para poder llegar al trámite legislativo hasta el día de hoy. Y he de reconocer la voluntad política de todos los grupos parlamentarios. He de reconocer la voluntad política de las y los senadores de la República en virtud de que, a sabiendas de que no hay ley perfecta, a sabiendas de que puede ser perfectible, de que pueda tener algunas disposiciones que todavía puedan prestarse a la interpretación, hemos construido juntos un acuerdo político para que en alguna determinación específica que nos hacían en comisiones nuestras compañeras y compañeros senadores, podamos trabajar juntos para que en el próximo mes de febrero se pueda hacer una revisión de estas disposiciones que dejaron a la interpretación posiblemente de algunos o de otros, y que nuestra intención no es discutir al respecto, sino sumar. Nuestra intención es darle un instrumento a México y a los mexicanos. Nuestra intención es proteger a las familias, proteger su economía, proteger a nuestros niños, proteger la ecología. Esa es nuestra intención. Y hoy esa voluntad de todas y de todos ha permitido transitar en un acuerdo que hoy nos permite llegar en comisiones a la conclusión de que debemos aprobar esta minuta en sus términos, sin ninguna modificación, para que a partir de hoy pueda pasar al Ejecutivo Federal para su promulgación y cobrar vida esta nueva ley federal para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos. Por ello, a nombre de las comisiones, ponemos a su consideración, con la seguridad de que se contará con su apoyo y este dictamen pueda ser expedido en los términos que lo he comentado. Queda pues así el dictamen, así queda la petición, así queda el compromiso político con las compañeras y los compañeros para que sigamos juntos marchando en pro de una mejor legislación para proteger mejor a los mexicanos y a nuestra economía. Por el apoyo y el voto a favor que se sirvan brindar esta tarde a todas y a todos, mis anticipadas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Omar Fayad Meneses. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudio Legislativo Segunda, para hablar a nombre de dicha comisión. Muchísimas gracias, senador Aispuro. Bueno, ya el senador Omar Fayad ha dado con detalle las reformas que la Cámara de Diputados hizo a la minuta
que el Senado de la República remitió a la COS legisladora para que se expidiera la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Hay que recordar que en esa ley, en ese momento, este dictamen alcanzó la unanimidad del Senado de la República porque evidentemente todos coincidimos en la importancia y la necesidad de tipificar y establecer con toda precisión las sanciones que correspondieran a todas aquellas personas o grupos delictivos que se dedican a el robo de hidrocarburos en sus distintas modalidades, ya sea gasolina, ya sea diésel e incluso gas. Lamentablemente, las modificaciones que ha hecho la Cámara de Diputados a la minuta que enviamos, aprobada por unanimidad en este Senado, ha significado, desde nuestro punto de vista, lo digo también como presidente de la comisión, aunque quiero aclarar que la votación en mi comisión fue de 3 votos a favor de la minuta y mi voto en contra, significan regresiones muy importantes al acuerdo alcanzado. Yo considero que es una minuta que es una afrenta al Senado mexicano y que representa a la vez un agravio a los ciudadanos en su calidad de consumidores de gasolina, de diésel, de gas licuado del petróleo y de gas natural. Y destaco 4 asuntos que a mi juicio son los más importantes que deben de atenderse y que lamentablemente no pudimos superar con prontitud. Por supuesto, hay un tema vinculado a la armonización respecto a la reforma constitucional en donde se eliminó el salario mínimo y se desindexó para establecer el conjunto de multas o incremento de tarifas en la prestación de algunos bienes y servicios. Lamentablemente, en esta minuta que envía la Cámara de Diputados, se sigue conteniendo el precepto de establecer las multas a partir de salarios mínimos cuando la reforma constitucional ya establece otra unidad de medida. Y así como lo acabamos de resolver en el caso de la reforma política del Distrito Federal, que una de las 3 modificaciones que envió la Cámara de Diputados fue armonizar este tema de la unidad de medida respecto a la legislación que estábamos discutiendo, por lo menos debería modificarse en esta ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos y no se estableciera esta incongruencia legislativa que daría la Constitución, por más que me digan que el artículo transitorio de la reforma constitucional señala que todas las leyes que consideren salario mínimo con unidad medida deberán adecuarse a la nueva unidad. También hay un problema vinculado con el interés de la industria de los gasolineros y esto tiene que ver particularmente con 2 aspectos. El primero es que el delito por la venta de cantidades menores a 1 litro o a 1 kilo de gasolina o de gas pasa a convertirse a un delito que se perseguía de oficio por la autoridad a un delito que se perseguirá siempre y cuando exista querella, lo cual en primer lugar rompe con el principio de que el Estado debe garantizar con plena responsabilidad no solamente el derecho de los ciudadanos a gozar de un servicio adecuado de la concesión que se otorga a quienes vayan a distribuir la gasolina, sino que además tiene la obligación de vigilar que los términos de la concesión se cumplan cabal y puntualmente. Y en segundo lugar, que es un hecho grave, es que amplía el margen de tolerancia respecto a las mermas que justifican los litros de menos de 1000 mililitros o los kilos de menos de 1000 gramos, ya que al elevar el rango de merma del 0.5 al 1.5%, en primer lugar rompe con lo que está establecido en la norma oficial mexicana, que establece solamente para evitar la sanción administrativa en caso de mermas, que estas pueden ir de 10 a 12 mililitros por cada litro, que es muy por debajo del 0.5% que se está permitiendo con esta modificación a la ley. Y esto pues no es un asunto menor.
Aquí nos han dicho que parte de lo grave de esta situación por el robo de hidrocarburos es que Petróleos Mexicanos pierde todos los días 50 millones de pesos. 50 millones de pesos diarios de pérdida, que si lo multiplicamos por los 365 días del año, pues representan 18,000 millones de pesos. Es una cantidad abismal. Pero si analizamos lo que implica el poder asumir la merma hasta el 1.5%, quizá el daño sea más grave a costa del consumidor, no de la empresa. Les voy a poner un ejemplo muy puntual y concreto. Por ejemplo, en la zona metropolitana del Valle de México, y este es un dato de 2012, se consumen todos los días 47 millones de litros de gasolina, diésel o hidrocarburos equivalentes, que a un precio como está hoy de la gasolina magna de 13 pesos con 57 centavos por litro, representa en este caso 638 millones de pesos diarios. En el caso, es decir, esto alcanza anualmente la cifra de 223,000 millones de pesos, al aceptar que pueda haber mermas del 1.5%, los consumidores, será a cargo de los consumidores la pérdida estimada en 3,495 millones de pesos al año, solo en la zona metropolitana del Valle de México. O sea, por un lado se busca castigar y sancionar, pero el otro se da un nivel de discrecionalidad y de tolerancia a las mermas en agravio de los propios consumidores, que debe ser el objetivo fundamental de esta ley. Y luego, junto con esto, además de modificar la tipificación del delito para que se persiga por querella y no por oficio, y al mismo tiempo se da laxitud en el porcentaje de mermas, se busca además endurecer y criminalizar la protesta social en el caso de temas vinculados con hidrocarburos. Y si bien en la minuta que nosotros enviamos se eliminó el delito de sabotaje, lo único que hicieron fue transferirlo al artículo 140 del Código Federal de Procedimientos Penales, pero además no lo pasaron con el conjunto de la redacción que aquí establecimos, donde en el primer párrafo se tipificaba con precisión el delito de sabotaje y en el segundo párrafo se establecía con toda claridad una excepción, y la excepción decía a la letra: en ningún caso podrá considerarse sabotaje el ejercicio del derecho a la manifestación y expresión de opiniones o ideas o a la libertad de expresión. Con esta eliminación no lo quitan lo quitan de la ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, pero lo mandan al Código Penal y eliminan la excepción con lo que se busca criminalizar la protesta social en el caso de que se puedan presentar conflictos o diferencias, lo cual se agrava con la incorporación de un artículo nuevo que no estaba en la ley que enviamos, el 23, en que de manera arbitraria y por la puerta de atrás hace prácticamente una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que atenta directamente contra la reforma constitucional, la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información que nosotros establecimos, ya que, y esta es una perla, porque yo no sé qué tiene que ver con la Ley de Seguridad Nacional esta parte del combate al robo de hidrocarburos. Y señala, artículo 23, la información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimiento del personal o vehículos asignatarios, contratistas o permisionarios que se vinculen con las actividades previstas en el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos será considerada información de seguridad nacional. Cuando los temas de definición, lo que son las definiciones de cuáles son los temas que ponen en riesgo la seguridad nacional, deben estar incluidos en la Ley de Seguridad Nacional
y cuando esto vulnera lo que establecimos desde la reforma al texto constitucional en materia de transparencia y rendición de cuentas, y fue el alegato contra el consejero jurídico en que se arrogó o quería arrogarse la facultad para que pudiera controvertir todas las resoluciones del INAI que a su juicio, apegado a la ley, constituyeran un riesgo a la seguridad nacional. Yo creo que esto es gravísimo, independientemente de que al final le agregaron otro párrafo en donde dice que lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública. Con lo que quieren justificar, dicen que es preponderante o prevalece la Ley General de Acceso a la Información y la Ley Federal sobre esta. Pues sea o no cierto, simple y sencillamente, con el hecho de que el consejero jurídico pueda controvertir argumento de riesgo a la seguridad nacional, va a mandar al litigio jurídico y a controvertir todas estas solicitudes de información que tardarán meses, quizá años, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más aún, para profundizar los problemas vinculados con seguridad nacional, en el artículo previo al 22, considera, para efectos de esta ley, que como instalaciones estratégicas, los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades estratégicas consideradas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando en la reforma energética ustedes aprobaron modificar el artículo 29 constitucional que eliminó la explotación, la extracción de hidrocarburos como áreas estratégicas reservadas al Estado mexicano, lo cual genera ya también una nueva contradicción con la Constitución. Esta minuta que nos ha enviado la Cámara de Diputados indudablemente es un agravio, una regresión que vamos a controvertir porque es inconstitucional. Y espero que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que nos están siguiendo diligentemente por el canal del Congreso, en su sesión del día de mañana, decida iniciar este proceso de controversia en su reunión plenaria. Yo creo que tantos años trabajando por construir un acuerdo en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, para que ahora por la puerta de atrás, en una ley para regular asuntos vinculados con la comisión de un delito, nos quieran restringir el acceso a información aludiendo temas de seguridad nacional sin acreditar, primero clasificándolo ex ante, como dicen los abogados, acabando con el principio de máxima publicidad y además tratando de eliminar la prueba del daño, que son los instrumentos fundamentales que logramos para que los ciudadanos puedan ejercer plenamente su derecho a acceder a la información pública. Hay otros temas, como el que señaló la senadora Luisa María Calderón, donde se pone en riesgo incluso el patrimonio de ejidatarios, comuneros, propietarios de la tierra, quienes pueden ser objeto de la extinción del dominio de sus propiedades cuando se detecten actividades ilícitas en las que no necesariamente estén involucrados, porque las áreas donde opera la delincuencia organizada no piden el favor o el consentimiento del propietario para hacer sus actividades ilícitas. Y creo que esto, pues evidentemente no puede ser acompañado, por lo menos en el caso nuestro de la bancada del PRD, no lo haremos, votaremos en contra. Muchísimas gracias. Gracias, senador Alejandro Encinas Rodríguez. Informo a la Asamblea que recibimos en la mesa directiva los votos particulares de los senadores Dolores Padierna Luna, de la senadora Angélica de la Peña Gómez, de la senadora Iris Mendoza y del senador Benjamín Robles Montoya, mismos que se integrarán al diario de los debates. Con fundamento en el artículo 197 del reglamento, procederemos al posicionamiento de los grupos parlamentarios y informo que en primer término se le concederá el uso de la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hacer el posicionamiento de este grupo hasta por 10 minutos.
Con su venia, señor presidente. Esta ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos es un refrito de lo que ya vimos. Aquí les recuerdo que se presentó como la ley para evitar el robo o la ordeña de los ductos, que significan un gasto enorme para Pemex, que por otro lado no se resuelve nunca porque allá hay crimen organizado, o sea, el Estado está metido en ese negocio que no se acaba nunca. Nosotros votamos en contra y explicamos por qué. Esa ley que se presentó como el ataque a este problema del robo de los ductos es en realidad, y aquí viene perfeccionado, es en realidad un régimen especial para los hidrocarburos. Explico lo que es un régimen especial. Esa es una costumbre que están tomando para ir encareciendo las penas y atacando problemas a diestra y siniestra. Se crean regímenes especiales constantemente. Esa ley es un régimen especial en materia de hidrocarburos. O sea, no contentos con los delitos que existen ya y que se pueden aplicar, no, establecen un régimen especial que, recuerdo, los regímenes especiales van en contra del garantismo penal contemporáneo, que maximizan la libertad y los derechos humanos. En el dictamen, el derecho penal se entiende como un arma de eliminación a los enemigos del Estado. Es decir, estamos hablando de un derecho penal del enemigo, así se le llama, ¿verdad?, que es incompatible con la democracia, y no estamos en esta ley en presencia de un derecho penal que debe ser el instrumento, como la manda la Constitución, de reinserción social. Ya lo explicó Encinas muy bien, ¿verdad? Se hacen algunos cambios porque se regresa a diputados, resulta que allá se ponen celosos porque ellos habían hecho otra ley y finalmente un año después aparece el acuerdo entre cámaras. En esa ley se suprimen los tipos penales de terrorismo y sabotaje, ¿no? Se suprimen porque realmente están siendo condescendientes, ¿verdad? La ley federal de discusión, en esta ley federal considera, sin embargo, un gran número de conductas como delitos de delincuencia organizada, artículos 8 y 9, con altas penalidades y con restricción o limitación de los derechos reconocidos a favor de los imputados en su artículo 20 de la Constitución. Por ejemplo, limitaciones a la presunción de inocencia, o que el Ministerio Público no esté obligado a dar a conocer al imputado el nombre del acusador, y o a la afectación del carácter público del proceso penal. Es decir, no solamente es un régimen especial que implica elevar las penas, sino que además se refuerza aún para hacerlo más perverso con figuras del crimen organizado que ya descubrimos aquí cuáles son las limitaciones que aplica. Recuerden ustedes que esta idea del crimen organizado surgió en la lucha contra el narcotráfico, terrible, ¿verdad?, espantoso. Hay que hacer toda una serie de instituciones y limitar derechos. Aquí, no solamente, repito, se hace un régimen especial,
sino que además se remiten a la Ley de Seguridad Nacional para meter delitos de estos que dizque sacan, engañan, es un disfraz, están en la ley de mayor rigor, en donde se pierden prácticamente todos los derechos que establece la Constitución. Esta finalidad de la ley de crear un régimen especial y que maximina los daños a los derechos humanos con sanciones graves es en contra de los mexicanos, es el contra del pueblo de México y lo dijimos aquí, es para favorecer los intereses económicos de las empresas transnacionales. No es una ley que esté a favor del patrimonio nacional o de Pemex, no, es una ley establecida, ¿verdad?, para proteger la voluntad hegemónica de los Estados Unidos. Lo dijimos entonces y se pasa desapercibido esto. Hemos estado recibiendo durante todo este tiempo posterior a la reforma energética una serie de protestas, planteamientos, artículos que dicen que no van a venir las empresas norteamericanas transnacionales a invertir porque no hay seguridad. No hay seguridad y entonces hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y ese algo es lo que los Estados Unidos nos imponen, un derecho penal especial y meter temas relacionados con la energía en el crimen organizado, que es todavía peor. Yo les recuerdo también que aquí a México llega ya muy frecuentemente el secretario